noches, bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Qué ganas tenía de decir esto desde hace ya algún tiempo que tuvimos la oportunidad de vernos en este programa, en La Noche con Ángel, que arranca ahora su primera temporada para todos vosotros. Bueno, esta noche es una noche muy especial. Tengo el honor, el placer de sentarme con dos mujeres, dos invitadas, que tienen un perfil completamente diferente, pero ambas tienen un denominador común. La primera de ellas es una mujer comprometida, una mujer con valores que se propone día a día luchar para cambiar la sociedad, desde un ámbito muy distinto al de nuestra segunda invitada, que se considera indudablemente una obrera del arte, un canto de sinceridad, de optimismo, de confianza y sobre todo de mucha paz en cada una de las letras que compone, compositora, actriz de teatro y una gran artista. Ambas estarán con nosotros esta noche para demostrarnos que son mujeres soñadoras, luchadoras por cambiar un mundo, hacerlo mejor y llenarlo de paz. Precisamente esta semana, este sábado, celebramos el Día de la Paz y con ellas nos vamos a acercar a esa realidad que a veces parece distante de nosotros, pero no es tan fácil hacerla posible. Quiero recordaros además que queremos conoceros. Si tenéis algún talento, algo que queráis demostrarnos, os gusta cantar, tocar un instrumento, podéis venir a compartir eso con nosotros. Estamos encantados. Por eso me gustaría que mandaras tus datos a un correo electrónico que vas a ver ahora en pantalla, sentircacerestv@gmail.com con tus datos. Nos ponemos en contacto rápidamente para que puedas estar con nosotros, conocerte más de cerca y compartir un momento, claro que sí, especial con aquello que sabes hacer. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí, os doy la bienvenida y comienza ahora sí, desde este plató de Sentir Cáceres Televisión, La Noche con Ángel. Esta noche tengo el placer de sentarme con una actriz, compositora y bueno, una artista estupenda que se ha dado a conocer en la ciudad de Cáceres, en toda la región y por toda España, con su música, con su talento y con sus obras de teatro. Voy a hablar con ella de muchas cosas interesantes, un balance sobre su carrera, proyectos actuales, pero sobre todo creo que esta conversación me va a permitir descubrir algunos valores que encierran un objetivo que se marca cada día como obrera del arte, que ella misma se define. El hecho de construir una realidad, un mundo mucho mejor, lleno de paz, al menos. Buenas noches, Chloe Baird. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida, un placer. Muchas gracias, igualmente. Bueno, desde muy pequeña, Chloe, en tu infancia comienzas una formación artística, ¿no? Comienzas a tener un contacto muy directo con la música. Sí, en mi casa siempre hubo un piano, porque mi madre tocaba el piano y mi padre tocaba la guitarra, entonces siempre había ahí un piano abierto que yo cuando era muy pequeña, muy bajita, siempre tocaba así y siempre tuve especial predilección por ese instrumento y cuando cumplí los 5 años pues me apuntaron a clases particulares de piano y de solfeo y luego ya cuando tuve edad suficiente pues ya ingresé en el Conservatorio de Cáceres y estuve allí 10 años, hice todo el grado medio y con 17 ya terminé, dije que no quería saber nada más del piano ni de la música, que yo quería tocar solamente mis cosas y que quería centrarme en lo que entonces quería estudiar, que era arquitectura. Y nada, al final la arquitectura tampoco cuajó, esa idea tampoco cuajó y realmente acabé dedicándome a lo que siempre habría querido dedicarme, que era la música, que era cantar y que era pues contar esas canciones y esas historias. Bueno, te gustaba mucho Pedro Guerra, sí. He leído por ahí, Manolo Tena, sí. Y la música francesa, porque tu madre es de allí, es francesa, ¿no? Mi madre es francesa, por eso Chloe no es un nombre así como muy extremeño, pero sí que mis abuelos son todos extremeños, entonces en realidad mi sangre es 100% extremeña, solo que mi madre nació allí en Francia y se crió allí, ya cuando tenía 20 años volvió para España, así que todo el mundo me dice que sí que tengo ese deje, ¿no? Ese ramalazo con francés, pero en realidad mi sangre es puramente
extremeña, pero sí, era muy fan de la música de cantautor, porque a mis padres les gustaba mucho ese tipo de música y a mí también, ¿no? Crecí amando esas canciones, esas historias, esas letras bien trabajadas y bien pensadas, y era yo muy pequeña cuando era súper fan de Pedro Guerra, que me acuerdo que siempre que venía aquí al Gran Teatro pues iba yo con mis dibujitos de 8 o 10 años a regalárselos, y luego pues por supuesto esa rama de canción francesa pues siempre ha formado parte de mi educación musical. Y luego es curioso porque cuando he leído en algunas entrevistas tuyas que la radio en la adolescencia también marcó mucho tu vida, ¿no? Toda esta inquietud por conocer y descubrir otros géneros musicales. Sí, yo recuerdo que cuando, además mi momento de escuchar la radio era cuando estaba en el cuarto de baño de casa de mis padres, ¿no? Que era el momento así que estabas como más en soledad, porque sí que tenía mi reproductor en mi habitación con CDs y con cintas, pero bueno, al final era lo que siempre escuchaba. Y me acuerdo que ya en la adolescencia descubrí Radio 3 y para mí era como, ¡guau!, ¿no? De repente se me abrían los ojos al escuchar un montón de música que nunca había escuchado, y yo creo que sí, que eso me influenció gratamente y que me descubrió muchos grupos pues, que han marcado luego mi estilo y mis gustos. Bueno, yo ahí me siento también muy identificado contigo, porque yo en la adolescencia también descubrí la radio. Quizá en otra perspectiva, no tan musical como tú, pero sí recuerdo que me marcaban muchas otras cosas, ¿no? Muchos programas de deporte y de tertulia, nocturna también, muchos de ellos. Tú descubres que quieres ser artista muy jovencita. Sí, bueno, es que a mí la palabra artista no me gusta mucho, porque creo que eso es un adjetivo o un sustantivo que te ponen los demás, pero a mí no me gusta llamarme a mí misma artista, ¿no? Porque tristemente está como muy denostada esa palabra y lleva como unas connotaciones muy negativas que yo no entiendo ni comparto. Claro. Para mí esto es un oficio y conlleva una seriedad, una disciplina, y es un trabajo muy duro y que hay que llevarlo día a día. Entonces, no decidí en ningún momento realmente que yo quería dedicarme a la música, era algo que siempre había llevado en secreto desde que era pequeña, ¿no? Pues tus sueños, todos tenemos nuestros sueños, y decir, bueno, pues a mí me gustaría ser actriz o ser cantante, ¿no? Pero es algo que no le cuentas a tus padres porque piensas que te van a mirar raro y te van a decir, niña, tú tienes que estudiar algo de provecho. Pero en mi caso y en mi casa ese miedo está infundado por mí misma, porque cuando yo iba muy enfocada a estudiar arquitectura, que había hecho dibujo técnico, física y química y demás en el bachillerato, y de repente pues me dio ahí una crisis de posadolescencia un poco extraña, y le dije a mis padres que no quería seguir estudiando, que quería hacer arte dramático, que acababan de abrir la Escuela Superior de Arte Dramático aquí en Cáceres. Y ahí es cuando descubrí, estudiando teatro, que nunca había estudiado teatro, que lo que siempre había querido hacer era la música, solo que no había tenido el valor. Y ya cuando hablé con mis padres, decir, pues a lo mejor lo intento, tal, y ellos me dijeron, pues has tardado en darte tu cuenta, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, cada uno necesita sus tiempos y sus momentos, y yo lo descubrí a los 18, que bueno, que tampoco es tan tarde, siempre está bien, y además había tenido un pozo de formación durante toda mi vida, pues que me ha ayudado mucho a saber lo que quiero, cómo lo quiero, y bueno, a tener más clara mi forma de trabajar y mi forma de cómo enfocar mi estilo musical. Con una formación artística de peso, han pasado los años, te ha dado tiempo a hacer en tu carrera muchos discos. Como compositora, imagino que en las letras, en el sonido que has ido incorporando, se va reflejando un poco también esa evolución, ¿no? Esa madurez personal que has ido adquiriendo poco a poco con los años, ¿no? Y eso es lo que los críticos de la música han acentuado más a la hora de valorar tu último trabajo, un disco fabuloso, por cierto, que encierra 14 canciones con un lema del que me gustaría hablar, el disco The Light in Between. Un lema que tú has recalcado mucho, que es
cómo nuestras heridas y nuestras grietas merecen la pena ser reconstruidas y nos hacen seres más poderosos de lo que éramos antes. Yo creo que mejor lema para construir la paz, imposible, ¿no? Pues sí, Con esta actitud. Es un camino de aceptarse a uno mismo, de conocerse, ¿no? Con nuestras virtudes y nuestros defectos y toda la mochila cargada que llevamos todos a nuestra espalda, y de aceptar que no somos perfectos, que no tenemos por qué ser perfectos y que todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Entonces, para mí este disco, que es The Light in Between, estaba muy, que la traducción es como la luz entre las cosas, ¿no? Esa luz que se cuela entre esas grietas, entre esas heridas. Tenía mucho que ver con un concepto japonés, que es el kintsugi, que es una forma de artesanía japonesa que consiste en reparar objetos de cerámica, normalmente de cerámica, que están rotos, y los unen con digamos, una especie de pegamento de oro, ¿no? De esa forma, ese objeto que antes estaba roto e inservible ahora ha cobrado una nueva vida y un nuevo valor y es más valioso, claro, que lo que era antes, ¿no? Y esa unión de esos conceptos del kintsugi, digamos, aplicado a nuestra vida real, me interesaba mucho, ¿no? Porque el anterior disco, que era The Darkest Corners of My Soul, que era los rincones más oscuros de mi alma, era todo como más introspectivo, más visceral, y sin embargo The Light in Between ya es como una siguiente evolución, ¿no? Un siguiente paso, digamos, que sales de la oscuridad, de ese caparazón, de ese túnel, y de repente llegas a la luz, pero no es una luz que lo cubre todo, es una luz consciente y consecuente con todo tu pasado, ¿no? Es decir, aprecio las cosas buenas de la vida sabiendo que existen también las malas y que están ahí y que son las que realmente me hacen apreciar las buenas. Claro, me gusta mucho, Chloe, cómo lo compartes con el público, ¿no? De una forma tan etérea e incluso espiritual, nos haces aterrizar a nuestro día a día, ¿no? Como tú bien dices, que de los errores se aprenden y que siempre hay que sacar algo positivo de esas grietas que al fin y al cabo, pues todos tenemos, ¿no? Sí, es complicado aprender del dolor y de las malas experiencias, pero creo que es la única forma de seguir viviendo, ¿no? La vida es muy complicada a veces, pero también es maravillosa otras muchas, entonces creo que merece la pena. Al final, en la balanza, creo que debe pesar más lo positivo. Bueno, 14 canciones que invitan a la reflexión, que invitan al optimismo, y una mezcla una fusión de pop y de folk, ¿no? Sí, a mí es que me cuesta muchísimo definir mi estilo, ¿no? Siempre fue un poco bicho raro y he escuchado muchas cosas a lo largo de mi vida, entonces yo creo que mi música al final es una mezcla de todas esas influencias que he tenido. Yo creo que sí que tengo un corazón pop, porque es lo que más me ha acompañado siempre, pero sí que tiene a veces como dejes de música que puede recordar al flamenco o algo más árabe o a la canción francesa o no sé, a algo más cantautor o más de raíces, pero sí que es básicamente pop a mi manera, digamos, ¿no? Y sí, yo creo que me encuentro ahí más a gusto en ese estilo, pero me cuesta encajonarme y tampoco quiero encajonarme porque me siento mucho más libre haciendo lo que yo quiero sin tener que ponerle ninguna etiqueta. Dicen los críticos, maduro en el sonido, con una producción cuidada, maduro en la forma de contar. Es el reflejo de una etapa personal que sabes muy bien plasmar, ¿no? en el arte. Por cierto, te propones en tu carrera artística romper un poquito la barrera de quedarte en nuestra tierra y dar un paso más allá para dar a conocer tu trabajo. ¿Es difícil? Es complicado y aún así yo me considero muy afortunada porque he tenido la oportunidad de viajar con mi música ya no solo a muchos rincones de España, sino también internacionalmente. Estuve con el anterior disco en Colombia, en el Reino Unido, y eso pues te hace sentir que realmente estás haciendo algo que merece la pena de alguna forma, ¿no? y que interesa a personas en general, no a puntos geográficos concretos. Pero sí que es complicado salir, porque Extremadura es una región muy grande, pero muy desconocida para el resto, ¿no? E igual que
que lo curioso es que igual que es complicado salir de Extremadura, para mucha gente de fuera del panorama musical con los que hablo, amigos del gremio, les es muy complicado también venir a tocar Extremadura, porque no hay muchas salas de conciertos, porque no hay mucho tejido empresarial alrededor de la música, ¿no? Yo creo que muchas veces se nos olvida que la cultura es una industria y que genera mucho trabajo y que genera muchos ingresos y mucho dinero y que merece la pena invertir en cultura porque es un sector que puede generar mucha riqueza a cualquier región, y Extremadura tiene mucho turismo, tiene mucho patrimonio, y yo creo que eso unido a la cultura sería ya como un cóctel maravilloso. A veces Chloe ha sido un tanto crítica con el hecho de que, bueno, pues quizá Cáceres necesita tener más divulgación cultural, generar más ambiente cultural y sobre todo también, bueno, pues valorar más, ¿no?, el arte en general. Sí, a mí me da mucha pena porque creo que no somos conscientes del potencial que tiene esta ciudad, y me da mucha rabia cuando se cierran salas de conciertos, cuando se cierran salas de teatro, cuando ves que la programación en los teatros que están financiados con dinero público son sota, caballo y rey. O sea, es que no... Yo entiendo que un teatro tiene que cumplir unas cuotas y llegar a una audiencia y generar movimiento, pero también creo que el dinero público tiene una labor, que es la de gestionar de alguna forma esa cultura y ese nivel cultural, ¿no? Y ofrecerle a la gente un nivel cultural elevado para que elijan lo que elijan calidad, ¿no? Claro. Y es muy complicado. Tenemos también citas tan estupendas como el WOMAD, que han ido degenerando en un botellón con música de fondo, y a mí se me llevan los demonios porque me da pena, ¿no? Me da pena que algo tan especial y tan espectacular como es la música dentro de la parte antigua, en conciertos que no escucharías de otra forma en tu vida, pues haya degenerado en eso. Y creo que tanto el público como la gente que gestiona el dinero público, políticos o gestores culturales o programadores, deben y debemos darnos cuenta de ese valor que tiene la ciudad, ese potencial, y facilitar un poco las cosas, ¿no? También iniciativas privadas que intentan tirar para adelante, pero son siempre dificultades y cortapisas, y es muy complicado llevar un proyecto cultural de iniciativa privada hacia adelante. Entonces yo creo que todo eso sí que se puede fomentar, y sobre todo el público tiene que querer que la ciudad esté viva. Cada uno de nosotros tenemos que querer que la ciudad esté viva, porque es que la ciudad solo vive si nosotros queremos que lo haga. Totalmente de acuerdo. Chloe, próximamente te vamos a ver en Naturarte. Sí. Hay que recordar al público que Naturarte es la combinación, la mezcla de patrimonio, cultura y ocio en un enclave maravilloso en la zona de Monfragüe, y donde numerosos artistas de la región van a deleitarnos con su arte, con su talento, en sitios tan preciosos como el Castillo de Monfragüe o de Mirabel, la iglesia de Casa Tejada o de Malpartida de Plasencia, o la plaza de Jaraicejo, entre otras. A ti te vamos a ver ahí, vamos a poder disfrutar, ¿no?, de tu música. Si no me equivoco, porque las fechas la verdad que me bailan un poco en la cabeza, será el próximo 28 de septiembre, creo, a las 8:30, si no recuerdo mal, en el monasterio de Palancar de Pedroso de Acim. La entrada es gratuita, hay que registrarse, eso sí, en una página web, o llamar por teléfono, que también hay un teléfono habilitado para reservar la entrada, pero es absolutamente gratuita la asistencia, así que yo insisto, por favor, a que vayan. Que vengan, claro que sí. Sí, tengo entendido que además hay una visita patrimonial guiada, ¿no? Así es. Que también la gente creo que es antes del concierto, si no me equivoco, y luego es el concierto, pondrán ahí también unas sillas y demás, y son lugares privilegiados que normalmente no están asociados a conciertos o espectáculos, así que además en mi caso vamos a ir con la banda al completo, que siempre es muy bonito verlo. Está feo que yo lo diga, pero es muy bonito, así que yo animo a que la gente se acerque por allí. Cada sábado hasta el 26 de octubre
a los que nos gusta el fin de semana coger el coche y hacernos una rutita por los pueblos de Extremadura, que eso es muy típico para romper la rutina, pues tenemos la opción de disfrutar de grupos como por ejemplo Treehouse, Niño Índigo, Jesús Custodio, Mansabora Folk, Cámara Antigua y Miloque Mandarini, artistas, grupos maravillosos de música, danza y teatro en estas localidades que merece la pena no perderse. Para finalizar, Chloe, a mí me gustaría que, fíjate que estamos un poco hablando esta semana de la paz, ¿no? Hemos mencionado antes que con tus letras, con tus canciones, transmites mucho optimismo, ¿no? Transmites mucha paz, ¿no? Porque precisamente es en eso donde reflejas también parte de tu esencia, ¿no? Así es como tú te defines, ¿no? Sí, yo creo que para mí el concepto de paz radica básicamente en conocerse a uno mismo, en estar a gusto dentro de lo que nos ha tocado a cada uno, ¿no? Vivir, circunstancias, personalidad, aspecto, lo que sea. Y yo creo que cuanto más te conoces a ti mismo, más respetuoso eres con los demás, más flexible eres contigo mismo y con los demás. Y al final es como un concepto de amor, ¿no? Si me quiero a mí mismo es más fácil que quiera a los demás y que los respete. Y digamos que ya se entra como dentro de un círculo no vicioso, sino todo lo contrario, ¿no? Un círculo maravilloso, una conexión y una retroalimentación que yo creo que eso está muy presente en este disco, en The Light in Between. Es decir, bueno, yo soy como soy, tengo mis cosas, pero las conozco, las sé más o menos controlar, las acepto y sé que tú tienes las tuyas y no pasa nada y podemos vivir en paz y en tranquilidad. Imagino que es una satisfacción para ti como artista saber que tú también puedes ir poniendo un granito de arena, ¿no? A esa realidad que podemos construir y hacerla posible, ¿no? Cada día. Sí, ojalá. A mí me haría mucha ilusión, la verdad, que de alguna forma mis letras, a pesar de estar la mayoría compuestas en inglés, pues llegasen a la gente y significasen algo para la gente, ¿no? No soy especialmente autobiográfica en las canciones, aunque sí que siempre toco temas que de alguna forma me afectan o me planteo de una forma constante. Así que ojalá que, ya que significan tanto para mí, ojalá que signifiquen tanto para algunas personas que lo escuchen. De este disco, ¿hay alguna canción, algún pedacito de alguna canción al que recurras en algún momento cotidiano de tu vida donde a veces el ánimo cae, donde tienes que recurrir a esa memoria musical para levantar un poquito el vuelo y decir, venga, hacia adelante? Bueno, no suelo tirar de mis canciones, la verdad, porque no lo sé, es curioso, pero canto, en mi tiempo libre canto más canciones de otros que propias. Pero sí que hay una canción que además casualmente es del anterior disco, que casualmente es la que más éxito ha tenido, ¿no? Tanto en plataformas digitales como en los conciertos, que está escrita en castellano y es con el corazón. Y bueno, siempre la frase de prefiero ver con el corazón, pues es algo que yo creo que me define muy bien. ¿Y podrías definirlo musicalmente? ¿Me puedes cantar un poquito? Vale, creo que podría cantar un poco el estribillo. A ver. No me sonrojo y no pienso pedir perdón. El miedo me mira a los ojos, yo prefiero ver con el corazón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por el mensaje, muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos con tu público a través de Sentir Cáceres Televisión. Suerte en tu trayectoria y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias.
estas imágenes de este vídeo que nos ha dejado Chloe y de ese momento compartido con ella, vamos a disfrutar de otro momento con nuestra segunda invitada. Si para la primera la paz significaba descubrir esas grietas interiores que llevamos dentro y luchar ante la vida con una actitud positiva de optimismo para cambiar un poquito la realidad en la que vivimos, que a veces no es fácil, para nuestra segunda invitada la paz también tiene otro significado más personal, desde otra vertiente y desde otra perspectiva, que le hace ser una mujer comprometida, luchadora y sobre todo dispuesta al servicio de quien más lo necesita en la comunidad. Su nombre es Belén Pérez. Muy buenas noches, Belén. Buenas noches. Un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, yo quiero que tú te presentes a Cáceres en el sentido de qué labor desempeñas, ¿no? En qué ONG te encuentras, que particularmente esta semana tiene un significado muy especial para nosotros. Pues sí, yo de profesión soy trabajadora social. Tuve la suerte de poder desarrollar, casi terminada la carrera, recién terminada, desarrollar mi proyecto profesional más importante con Mensajeros de la Paz Extremadura, que es la ONG a la que pertenezco y con la que ya llevo trabajando 18 años. Y bueno, inicié ese proyecto con Mensajeros, formé parte de Mensajeros de la Paz allá por el año 2001 y bueno, hasta la fecha, y bueno, pues soy mensajera de la paz y bueno, pues vengo aquí sobre todo a que, bueno, pues a contar la realidad que vivimos desde esta organización y con quién intervenimos y a lo que tú me quieras preguntar. Belén Pérez es el símbolo de una mujer comprometida que tiene como referente esa imagen que tanto nos ha impactado a muchos, ¿no? A través de los medios de comunicación, la imagen del Padre Ángel, un hombre que ha hecho grandes labores en este país y que precisamente él es el fundador de Mensajeros de la Paz, ¿no? Sí, Mensajeros de la Paz es una organización sin ánimo de lucro, con proyección internacional, a nivel nacional, por supuesto, y luego existe en cada una de las comunidades autónomas. Pero el nexo que nos une y el punto de referencia de todos los que somos mensajeros de la paz o los que nos consideramos mensajeros de la paz es desde luego el Padre Ángel. Es un punto de referencia para las personas que hemos tenido la suerte y que tenemos la suerte no de conocerle porque bueno, pues no tenemos la oportunidad de pasar mucho tiempo con él, pero sí de conocer lo que él hace y bueno, pues eso es una suerte y desde luego pues es un referente el día a día en cada uno de nosotros. Bueno, con un referente tan potente, yo siempre digo que cada colaborador, cada miembro voluntario que estáis en Mensajeros de la Paz, sois como un libro que encierra grandes historias, llenas de superaciones personales, realidades que se construyen a base de mucho esfuerzo, de muchos valores y de mucha constancia. En tu caso particular, Belén, me llama mucho la atención que en el centro de Nuño Moral, donde desempeñaste el cargo de dirección, te encuentras con realidades que a ti te hicieron crecer como persona, ¿no? Es decir, cuando uno se involucra desde su parcela profesional y más concretamente cuando dedicas parte de tu tiempo a estas ONGs, hay un crecimiento también personal y hay una entrega que construye a otros seres humanos, que los va haciendo cambiar y los va haciendo integrarse, ¿no? Mucho más y mejor en la sociedad. Sí. Concretamente, hemos hablado tú y yo de una historia que a mí me parece muy humana y que me gustaría mucho que compartieras con el público esta noche. Una labor casi que es como un milagro, ¿no? Con una mujer que era discapacitada y que conseguisteis casi que transformarla, hacer de ella una persona feliz, en una palabra, ¿no? Cuéntanos. Por lo menos dignificar la vida de las personas. Yo sí que comentaba antes contigo que puntualizar que detrás de cada
de cada intervención que hacemos, de cada persona a la que nos acercamos, en los distintos colectivos y en los diferentes ámbitos a los que llegan mensajeros de la paz, hay una historia de superación. Pero es verdad que a mí ha habido historias que lógicamente te marcan más. Yo inicié mi proyecto profesional, el más importante de mi vida en Nuño Moral, que era con personas con discapacidad intelectual, y bueno, me llamó mucho la atención cómo llegó Carmen. Carmen es una mujer con discapacidad intelectual, madre, abuela y además ahora recientemente nombrada abuela de honor de Mensajeros de la Paz Extremadura, con el 25 aniversario que es este año. Vamos, que hemos tenido los actos conmemorativos el 26 de julio. Entonces, esta señora venía prácticamente de la calle. Su discapacidad intelectual sí que le permitía tener una vida más o menos, como persona normal, pero con unas carencias y unas deficiencias muy grandes, puesto que ni siquiera ella era consciente de su discapacidad, con lo cual esta señora viene prácticamente de la calle, ingresa en el centro por un procedimiento de urgencia. Es una mujer, pues en ese momento, pues incluso maltratada psicológicamente, desde luego, pero manipulada y bueno, en unas condiciones que lógicamente requería de una intervención. Claro, su pareja se aprovechaba de su efectivamente, discapacidad psíquica. Efectivamente, para se aprovechaba en muchos sentidos. Y de hacerla sufrir, ¿no? Efectivamente. Ella llega y, claro, ella no entiende dónde va. Ella quería volver a su vida de antes, porque era la que conocía, y como no tenía otro referente ni otra realidad, pues a ella lo que le gustaba hacer era, como ella decía, yo me quiero ir con mi marido, y eso era lo que decía y repetía. Es verdad que fue un trabajo muy duro, porque, claro, una persona que llega a un sitio que no conoce, que además no llega de forma voluntaria, con unos conflictos interiores importantes y con unos conflictos que manifiesta continuamente. Es verdad que fue un trabajo del cual todo el equipo técnico que intervinimos en aquella ocasión, y a lo largo de los años que han estado interviniendo, ya sin mí, pues bueno, pues hizo una labor espectacular. Esta chica, como llamamos a los chicos de Nuño Moral y a los chicos con discapacidad intelectual que tenemos en los centros, pues es verdad que sufrió una transformación, porque empezó a tener cubiertas sus necesidades, a través de un proyecto individualizado en el cual lo importante de ese proyecto era ella misma. Pues todo esto pues empieza a dar resultados. Ella empieza a ver que es más feliz, que sus necesidades están cubiertas, que está descubriendo que tiene una familia, que tiene amigos, que las personas no la quieren por un interés pues ni económico, o sea, simplemente le quieren porque es como es, y entonces empieza a cambiar. Claro. Y bueno, pues a fecha de hoy yo venía pensando en qué historia contaría, y tenía varias, tendría muchísimas, porque ya digo que detrás de cada intervención hay una historia de superación, en todos los ámbitos, como he dicho antes. Pero al final dije, voy a contar esta historia, porque el día que yo la vi recoger el diploma de abuela de honor, y la vi tan emocionada, tanto que nos emocionamos también los demás, otros compañeros que estábamos allí, pero fíjate, y tan integrada y tan mensajera, tan feliz y tan contenta, y no sé, pues eso te hace irte a casa diciendo, jo, que pues esto es un trabajo bien hecho. Y sobre todo pues porque, bueno, pues hoy día
es una persona con una vida digna y es que eso es lo más importante, poder dignificar la vida de las personas. Lo cuentas y se te iluminan los ojos. Pues sí, hay un atisbo sí. de emoción, ¿no? A mí mi trabajo todo me esto. gusta, sí. Y tengo la impresión de que fue para ti como tomarle el pulso a la vida como mujer, ¿no? Porque era una mujer y de mujer a mujer me imagino que tú también observarías que esas debilidades y que esa fragilidad de la que se había aprovechado tanto su pareja, había que fortalecerla y ahí ya te implicaste mucho más, ¿no? Pues yo me impliqué efectivamente quizás con esa sensibilidad que nos da el hecho de, pues como decías, de mujer a mujer, ¿no? Entender esas sensibilidades que a lo mejor, pues bueno, entre nosotras, pues a lo mejor lo entendemos mejor. Yo hablaba mucho con ella, es verdad que a veces había que solucionar conflictos, y bueno, y había que ponerse seria y eran momentos un poco complicados. Pero es verdad que al final, o sea, yo con lo que me quedo de esta chica es que, o sea, a mí cuando me vio esta última vez que en el aniversario de los 25 años de Mensajeros de la Paz, pues me saludó cariñosísima. Bueno, pues fue muy... Es verdad que fue emotivo, sí. O sea que es la palabra, el tiempo y la dedicación, sí. Los tres hilos con los que vas haciendo un tejido, ¿no? Hasta construir de alguna manera una base sobre la cual ya poder cambiar y transformar un poco a esas personas, ¿no? Pues es sí. la palabra lo que muchas veces en el día a día nos hace falta, la comunicación, el contacto, el charlar un rato acerca de una necesidad, de un conflicto, ¿no? Yo a veces tengo la impresión de que vivimos muy acelerados y le hemos perdido el valor que tiene la importancia de la comunicación, ¿no? Entre las personas. Pues sí, yo entiendo que efectivamente la comunicación, o sea, nosotros partimos siempre de un proyecto, pero es verdad que para lograr los objetivos de un proyecto es necesario tener capacidad para comunicarte, o por lo menos tenerla, o intentar crear esos canales que te permitan acercarte a las potencialidades de esas personas con las que intervienes, porque al fin y al cabo es de donde vas a obtener resultados. Es decir, la comunicación nos sirve para acercarnos y conocer cuáles son las potencialidades de esas personas con las que intervenimos, porque por ahí es por donde podemos llegar a las personas, por ahí es por donde podemos resolver los conflictos, conflictos que son inherentes, o sea, el conflicto es inherente a las personas, pero desde la comunicación lo que conseguimos es pues solucionar esos conflictos de forma pacífica y por supuesto con el objetivo clarísimo y el sentido de todo el trabajo es tener como centro de todas las intervenciones, de todo lo que hacemos a la persona. Entonces, eso nos hace pues eso, buscar los canales para acercarnos, y uno de ellos desde luego es la comunicación. ¿Alguna vez has llorado? ¿Qué te ha conmovido más de la historia de esta mujer? Pues me ha conmovido sobre todo, pues, bueno, pues la debilidad o sea, el encontrarte con una persona que además, como una persona prácticamente que estaba en la calle, con una vida desordenada totalmente, sin ser protagonista de su vida, pues además el hecho de ser mujer, si a una situación difícil le añades el hecho de ser mujer, discapacitada y madre, pues no sé, a mí me conmovía pues cómo esta señora, con todos los problemas que tenía, lo único que conocía era eso, pues lo que ella decía, pero ¿por qué me traen aquí? Yo me quiero ir con mi marido, o sea, esas cosas te conmueven. No era consciente de la realidad. Claro, no era consciente de la realidad o era consciente de que como no conocían otra, esa era la que quería. Hoy por hoy esa señora, o sea, no ha vuelto a acordarse, bueno, yo creo que ya ni lo recuerda. Vamos. ¿Tienes hijos? Yo no. No tienes hijos.
No. Y cuando hablas con jóvenes, me imagino familiares, sobrinos, amigos, que de alguna forma me imagino que les transmites también, ¿no?, un poco todas estas historias, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen, no? Cuando hablo pero con jóvenes, bueno, pues sobre todo yo ahora, cuando hablo yo con jóvenes me dirijo sobre todo como persona que dirige una residencia de mayores, y entonces las personas jóvenes que yo conozco son los familiares o los nietos o familiares de los residentes. Entonces lo que ellos siempre me tratan de decir, cada uno a su manera, es que, pues que tengamos en cuenta a la persona, que seamos benevolentes con las personas que llegan a un sitio nuevo, que se encuentran con una realidad que no conocen, que sobre todo que tengamos comprensión y que seamos un poco benevolentes y que les ayudemos. Ese es sobre todo el mensaje que me transmiten, pero tanto los familiares como los más jóvenes, bueno. Tu cargo como directora de la residencia de mayores de Torresilla de Los Ángeles y Peraleda de la Mata, pues también te ha permitido conocer un poco otra realidad, ¿no?, a la que el ser humano se enfrenta cuando llega ya a una determinada edad y tiene que admitir, ¿no?, que hay una serie de cambios en su vida, que hay otras necesidades que cubrir de una forma diferente, que cambia su estilo y su modo de vivir. Y me imagino que esa otra experiencia también te ha enriquecido mucho, ¿no?, y te ha aportado mucho, ¿no? Pues imagínate, si antes te decía que detrás de cada persona hay una historia de superación, imagínate con las personas mayores, qué historia de superación hay en cada una de ellas, que tienen que dejar su casa, que son personas como nosotros, pero más mayores, y que llegan a un sitio donde, bueno, pues les espera una vida totalmente nueva, totalmente desconocida, y muchas veces pues no siempre con la voluntad de haber elegido esa opción. Entonces, pues imagínate que todas las cosas, todas las barreras que tienen que superar. A mí, concretamente, hay un caso en uno de los residentes, de las muchas historias que yo venía pensando, pero esto en algún momento me conmovió bastante, porque un señor, ya no está con nosotros, pero este señor llegó con un procedimiento también de urgencia y además donde nadie le quería. O sea, esto fue llamar y decir, mira, este señor no sabemos qué vamos a hacer con él, vive en unas condiciones totalmente infrahumanas, tiene síndrome de Diógenes, no le admiten en ninguna residencia porque las ha liado parda ya en 3 o 4 residencias, y bueno, pues como vosotros sois mensajeros de la paz, pues no se nos ocurre otro sitio donde llevarlo. Esto me lo contaba la coordinadora de la zona de Cruz Roja. Entonces, bueno, pues yo dije, bueno, pues traerlo. Claro, esto te enfrentas a una, o sea, tú lo ves llegar y te enfrentas a trabajadores, a residentes y a todo el que se ponga delante de este señor que venía en las condiciones que venía. Y bueno, o sea que además mostraste una actitud de valentía, ¿no? Yo creo que para el compromiso, es decir, cuando yo decidí ser trabajadora social y ya entendía desde el momento en que yo opté por hacer esta carrera, pues ya sabía que eso implicaba un compromiso y que lógicamente me tenía que gustar mi trabajo y sobre todo que tenía que creer en las personas. Pues eso hice con Antonio, creer que se podía hacer algo. Es verdad que fue muy, muy difícil, tuvimos intervenciones muy difíciles, muy duras,
reuniones muy complicadas, porque este señor tenía familia, pero llevaba años sin hablarse con la familia. Claro. Este señor se había casado con una persona inmigrante también, o sea, venía de un colectivo pues, de mucha desestructuración, muy marginal, de un colectivo muy marginal, y era muy difícil. Pero bueno, yo creo que lo que he empezado diciendo, o sea, hay que trabajar las potencialidades, y para trabajar las potencialidades tienes que conocer un poco cuáles son y qué es lo que le gusta a esa persona. Y así nos lo planteamos. Vamos a ver este señor, si hace esto, porque le gusta hacer esto, bueno, vamos a ver, a ver si concedemos esto, y así vamos a ver si regulamos los conflictos. Y así fuimos haciendo, regulando los conflictos, que eran muchos, y bueno, con paciencia, con mucho apoyo, con mucho apoyo del personal, con mucho apoyo de la asociación, y sobre todo también bueno, pues creyendo en la persona. Creyendo en la persona, creyendo y como en la persona. Muy bien has dicho antes, ¿no? Creyendo que siempre se puede hacer algo. Sí. Es también un valor de optimismo, sí, y de compromiso, ¿no? Además, fíjate qué curioso fue que él llevaba años, él había estado trabajando toda la vida en Francia. Él tenía familia, tenía hijos, pero en todo el tiempo que estuvo, estoy hablando pues de 7 años, 6, 7 años, que vivió con nosotros en la residencia, nunca recibió una llamada de teléfono, ni de amigas, ni de amigos, ni de familiares, de nadie, nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo él, ya cuando empieza a comprender que su familia está allí, y que somos los que... además era muy curioso porque es que se emocionaba, ya cuando ya empieza a ser él y a darse cuenta de que tiene cubiertas sus necesidades, claro, de que su vida es digna, de que recibe las atenciones que necesita, pero no solamente las atenciones como necesidades básicas, sino las atenciones de afecto, de acceso a los recursos, de dignificar su vida, o sea, de procurarle un bienestar en su vida. Bueno, pues él, de la noche a la mañana, él se inventa él mismo, se crea una historia que a todos nos decía que sus hijos, que sí que le llamaban, que le habían llamado y que sí que le llamaban y que había estado hablando con ellos. Entonces, dentro de toda esa carga emocional, esa tristeza que conlleva ese razonamiento al que él llega, pues en el fondo te alegras porque dices, bueno, él, si es capaz de crearse una familia ahí que es la que tiene, pero no le hace caso, eso es porque realmente ya ha asumido que él tiene una familia y por eso nos lo cuenta. Entonces eso fue curioso, y a lo largo de los años, a partir de un determinado momento, él decía que sí, que a él le llamaba su familia y te contaba los hijos que tenía y alguno que se inventaba. O sea que... Y la verdad es que fue, bueno, murió dignamente. Murió como mensajero y como de lo que decimos, los chicos de mensajeros. O sea, y bueno, y ahí está. Bueno, pues esa es su historia, y lo que él ha quedado ha sido, bueno, pues esto que estoy contando. Claro, fíjate, yo ahora que te estoy escuchando, tanto en la historia de la discapacitada como el señor mayor, te diría que al final ellos se acaban convirtiendo no solo en protagonistas de su propia historia, sino en los propios mensajeros de la paz. Es como si de la propia realidad que nos estás contando salen unos verdaderos mensajeros, ¿no? Los mensajeros no son solo gente como tú que dedica su tiempo y su trabajo a cambiar el mundo, sino que además esos mismos protagonistas, con su testimonio y esa realidad, también nos demuestran un mensaje de paz, ¿no? Un mensaje de lucha, ¿no? Efectivamente, es que desde Mensajeros de la Paz entendemos ese concepto de paz, por lo menos yo hablo
por mí, pero también me atrevo a hablar por mensajeros, como mensajeros de la paz, porque sé que esto es así, y sé que las personas que me están oyendo y conocen Mensajeros de la Paz también lo piensan. O sea, en Mensajeros de la Paz el concepto de paz es parte de un proceso, está ubicado dentro de un proceso de intervención. Es decir, cuando tú eres capaz de cubrir las necesidades de las personas, de atender esas necesidades, pero como decía antes, no necesidades solamente proporcionarle unos cuidados, sino necesidades de afecto, del control de sus emociones, de procurarle unos recursos, de reconocimiento de los derechos, en definitiva, de dignificar su vida. O sea, es que estás trabajando desde una cultura por la paz. Claro. O sea, eso es la paz. Eso es la paz, que muchas veces cuando se nos viene a la cabeza el concepto de paz, pensamos siempre en el conflicto, ¿no? Llevado al exponente más alto. Es cierto, es necesaria la paz a esos niveles, por supuesto que sí, pero también la paz es lo que tú dices, ¿no? Esa otra dimensión más cotidiana que forma parte de nuestra vida. Además del día a día. de cotidiana y un concepto de paz imperfecta, quiero decir, o sea, ese concepto de trabajar cada día intentando dignificar la vida de las personas a las que atendemos. Eso es siempre como algo incompleto, o sea, siempre buscas más, porque es cada día, lo vas construyendo cada día. O sea, no es un mensaje que tú te quedas ahí, un mensaje de paz, vale, como concepto, ausencia de guerra, vale. Es una realidad, es trabajar con dignificar la vida de las personas, o sea, procurarle una mejor calidad de vida, porque eso lo que va a dotar a las personas, cuando uno tiene las necesidades cubiertas, va a tener herramientas, se va a crear una serie de herramientas con las cuales sea capaces de vencer a los conflictos y de una forma pacífica. Claro. O sea, las personas tienen que tener sus derechos reconocidos, sus necesidades cubiertas, para que puedan tener una vida digna y ser un poquito más felices. Y lógicamente, como decía también Chloe en la entrevista, pues bueno, pues hacer que si tú te quieres, pues vas a querer también, si tú te quieres a ti mismo, también a querer un poquito más a los demás. Claro. Es decir, si tú te conoces los fallos, los defectos, pues también, si tú tienes las necesidades cubiertas y tienes la vida un poquito feliz, por lo menos esos momentos, y tienes a alguien que te proporciona una serie de cuidados, vas a ser un poco más feliz y eso lo vas a transmitir. Y eso es un mensaje de paz, desde luego. Un mensaje desde la libertad y desde la igualdad, como decías, ¿no? La igualdad de derechos y la libertad para construir la paz que tan necesaria es. Vaya labor, gran labor la que realizan los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos. Una gran labor que yo desde aquí hoy particularmente quiero reconocer, porque es una entrega, es dar mucho cariño, es dar mucho aprecio, es en definitiva construir una familia hacia esos ancianos que están allí viviendo en la última etapa de sus vidas, ¿no? Y ese calor tan importante que sabéis dar, verdaderamente yo creo que hoy habría que reflejarlo en el programa. Bueno, 25 aniversario de Mensajeros de la Paz en Extremadura. Por cierto, estáis viendo en pantalla la dirección, y si no la decimos nosotros, www.mensajerosdelapaz.es. Así ahí podéis ver pues todos los proyectos que se llevan a cabo, material audiovisual, información acerca del funcionamiento y la organización de Mensajeros de la Paz. Y yo creo que si hay tiempo libre, a veces no tenemos mucho, pero el poquito que tenemos bien pudiéramos dedicarlo a hacer este tipo de labores y otras diversas que puedes encontrar en esa página web desde la cual puedes acceder y conocer un poquito mejor a esta ONG. 25 aniversario y con proyectos interesantes, ¿no? Un buen balance. Pues un buen balance. Fíjate que, bueno, cuando el padre Ángel hace 25 años le encomienda a nuestra presidenta Mercedes Muria
la labor de venirse a Extremadura a poner en marcha el centro ocupacional de Moraleja. Y el centro de personas la residencia para personas con discapacidad de Nuño Moral, bueno, pues hace 25 años más tarde, o sea, fíjate qué proyecto, cómo ha ido evolucionando Mensajeros de la Paz, que en este momento contamos con 13 residencias para mayores, todas acreditadas por la Junta de Extremadura, el servicio de ayuda a domicilio, eso en el ámbito de personas mayores, 5 programas con infancia en familia, 4 son de mediación familiar en distintas localidades en Extremadura, en Almendralejo, en Mérida, en Plasencia y en Moraleja, una escuela infantil. En el ámbito de las adicciones contamos también con 3 programas, una comunidad terapéutica, un programa de inserción, un piso tutelado para personas que superan adicciones y bueno, a nivel de cooperación internacional pues también estamos ahí. El año pasado Mercedes, la presidenta de Mensajeros de la Paz de Extremadura, hizo un viaje a Paraguay para llevar, pues para poner en marcha allí, con la gente de allí, pues un proyecto con personas con discapacidad, enfermedades mentales, es decir, trasladar un poco la labor que hacemos aquí, pues para que los que están en otro sitio pues puedan iniciar también, intervenir con las personas desde el sitio donde están. Quiero decir, programas de cooperación internacional, programas de voluntariado, de igualdad, y en fin, que la verdad es que, bueno, pues un poco, yo lo digo también, pero estamos un poco desbordados, es decir, hay mucho trabajo, pero, no sé, yo creo que la gente que estamos en Mensajeros nos creemos nuestro trabajo y... Eso es muy importante, creer en lo que se hace. Y nos gusta. Creer en lo que se hace y sobre todo, como tú decías, creer que siempre se puede hacer algo por los demás, ¿no? Que ese esfuerzo luego lo vas a ver recompensado en la forma en la que otras personas crecen, se transforman y cambian su realidad. Y bueno, y el esfuerzo es, bueno, el balance, pues aparte de todo el esfuerzo y todo lo que acabo de contar, pues 300 trabajadores trabajando en Mensajeros de la Paz en Extremadura. Me parece que es un balance bastante positivo y bastante esperanzador. Pues enhorabuena por esa andadura de 25 años pues a Mensajeros de la Paz en Extremadura. Una labor de la que debéis sentiros orgullosos, un ejemplo para jóvenes, para adultos, para la familia en general, en esa forma de involucrarse por cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor. Ha sido un placer, Belén, haberte conocido, haber conocido esas historias que nos has acercado. Muchísimas gracias. Y esa perspectiva de la paz, un concepto muy personal, pero muy humano, muy constructivo. Gracias. Gracias a vosotros. Y a vosotros, pues agradeceros mucho que hayáis estado esta noche compartiendo vuestro tiempo en este programa. Os espero la semana que viene con nuevos invitados, con nuevas realidades, nuevas historias. Sabéis que estamos en www.sentircacerestv.com y que nos podéis ver a través de Teleporte. Gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene.